se fue expulsado, cuenta como amarilla la expulsión de Sánchez. Entonces, están todos los jugadores en disposición de jugar la revancha. Esto es importante porque ha cambiado. Y el otro No, tema. perdón. ¿Sánchez también está para jugar? Sánchez no, le van a dar una sanción, por la roja. pero cuenta como amarilla. O sea, fue expulsado, pero cuenta como una amarilla lo de ayer. O sea, no es que no zafó del todo de Sánchez. O sea, ¿pero no le van a dar un partido? Sí, pero vamos a dar un ejemplo. El acumulado de amarillas sigue vigente. El acumulado de amarillas. Por ejemplo, Sánchez retorna, juega la segunda semifinal, imaginemos River de la Copa Sudamericana. Es amonestado. Segunda amarilla. River va a la final, tercera amarilla y no jugaría la segunda final. Todo un potencial hipotético para que se entienda a dónde voy. Hablaba de Sánchez, el martes se termina de confirmar, está en una lista preliminar de la selección uruguaya, el martes se confirma. Si es convocado, 18 de noviembre contra Chile en Santiago. Si River avanza, jugaría el 20, falta, pero podría llegar a jugar si River avanza a la primera semifinal. Hablábamos de la victoria parcial del San Pablo 3-0 sobre Melec y está en el estadio Marcelo Claudio viendo el partido. Te saludamos, Marcelo, ¿cómo te va? Hola, Matías, muchachos, buenas noches. Exactamente, al final del primer tiempo, San Pablo le gana prácticamente caminando 3-0 al Emelec de Ecuador. Casualmente, Marcelo estaba diciendo de cómo estaba jugando San Pablo. En ese mismo momento, convertía el tercer gol de San Pablo, la tocaron todos. Ustedes lo pueden ver, un golazo. Kaká, Ganso, terminó colocándola a Alan Kardec, que es el atacante. Pero no lo tuvo tan fácil, porque después que San Pablo convirtió el primer gol, dos oportunidades claritas las tapó Rogero Ceni. Después, bueno, se le fue acomodando el partido y terminó realmente dando miedo. Vamos a ver qué se puede esperar ahora en este segundo tiempo. Muchísimo calor acá en San Pablo, 30 grados la temperatura a esta hora de la noche. Vamos a ver cómo aguantan las piernas, y el San Pablo realmente es un equipo de temer, está peleando también en el Brasileirão por las primeras posiciones, muchachos. Bien, Marcelo, muchas gracias. Hasta luego. Una pausa más en competencia a media hora del comienzo de la previa de Boca Cerro Porteño. Espacio publicitario. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, los vinos argentinos se encuentran en La Rural. El vino es motivo de celebración y vos no podés faltar. Te esperamos en Vinos y Bodegas. Continental Bahía Blanca. FM 103.9. Gente de palabra. Todo comentario, opinión y o expresión expuesta en el siguiente programa es responsabilidad personal, individual y exclusiva del conductor, panelista o invitado del mismo. Auspician este programa El Bagual, distribuidora de alimentos balanceados, Montevideo 560. Mabel Maneiro, empresa de viajes y turismo, Celarrayán 170. Happy Ending, indumentaria femenina, accesorios y carteras. Galería Plaza Local 27. Te ves guapa. Carteras, indumentaria, billutería. Estomba 405. Detrás de cada emoción, cada fantasía, cada realidad, cada sueño, existe una historia. Una historia siempre guarda secretos. Date vuelta. Contempla la historia. Escucha el viento. Él te traerá viejas historias. Historias escondidas de vidas pasadas, presentes y futuras. Historias atrapadas en las páginas del olvido. Bienvenidos a Historias sin fin. Buenas noches, como todos los jueves, bienvenidos a la Historia Sin Fin. Aquí nos encontramos con la doctora María Isabel Pico, la doctora Regina Adre, y hoy tenemos una invitada muy especial, la médico veterinaria Jessica Guajardo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como todos los jueves, estamos repletos de información. Vamos a empezar con la doctora Regina Adre, que acaba de comentarnos algo muy, muy nuevo que ha pasado con la Universidad del Sur. A ver, ¿qué pasó, Regina? Bueno, en realidad, buenas noches primero, no es con la Universidad del Sur, sino que me acaban de informar como primicia exclusiva que el Honorable Consejo Deliberante va a solicitarle al Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur la inclusión de una unidad dentro de la materia de Penal 2
con respecto a el estudio de específicamente la ley 14346 de maltrato, o, si se puede, la posibilidad de una materia como optativa o como libre, de acuerdo a lo que el plan de la universidad permita, con relación al estudio del derecho animal. Y también, esto es novedad también para ustedes, yo vengo a las corridas de la reunión que tuvo el Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados, la reunión mensual, y ahí estábamos analizando la posibilidad de incorporar como materia dentro de la carrera de derecho animal. Para eso ya nos había informado el Departamento de Derecho cuáles eran los requisitos, uno de los cuales es que sea solicitada por uno de los abogados, profesores, titulares de cátedra o adjunto por lo menos, profesor de la universidad, y que además los que dieran la cátedra esta deberían ser profesores de la universidad. Por supuesto que es una cátedra ad honorem y sería como cátedra libre. Podría ser cuatrimestral o eventualmente bimestral. Así que estamos estudiando el tema, viendo a quién de los profesores que nosotros conocemos podemos solicitarle que nos haga la gamba de pedirnos esta cátedra libre y poder empezar, tal vez el año que viene, a enseñar Derecho Animal en la Universidad del Sur. Vemos que hoy es una noche de pedidos. Ya dejamos solicitado a los profesores de la universidad en la carrera de Derecho que nos hagan las dos gambas, por favor, respecto a poder incorporar esta materia que es amplísima, más allá de que siempre discutimos acá en forma risueña con mis colegas civilistas de si solo está dentro del derecho penal o es mucho más amplia. Yo entiendo que sí, que es mucho más amplia, pero me gusta pelearla. Es mucho más amplia. Siguiendo con el pedido. Perdón, me atrevo a también informar que hablé con el doctor Cantaro, que es profesor de la Cátedra de Penal 2, con relación a la posibilidad de la inclusión como una unidad especial dentro de la materia, y estaba muy interesado y quedamos en conversar. Así que las posibilidades están. Veremos cómo se implementa, pero la decisión está, la solicitud del Honorable Consejo Deliberante, que creo que tiene un poquito más de peso que la mía, al Departamento de Derecho también está, y se decidió por unanimidad, lo cual es importantísimo y nos pone de manifiesto cómo se interesa nuestro Consejo Deliberante por la salud, la protección y el derecho animal. Conozco personalmente al doctor Alejandro Cantaro, nuestro querido Bebe Cantaro, y sé que no va a dudar en querer incluir esta parte del derecho penal en su materia, porque él es un innovador en lo que respecta a las cátedras de derecho penal, sobre todo en los doctorados y demás que ha formado él propiamente en Bahía Blanca. Ahora, siguiendo con el régimen de este programa, que estamos muy pedigüeños hoy. Yo sé que Marisa tenía algunas cosas que contar. Sí, yo creo que es fundamental esto, porque es un proyecto que no ha existido nunca en Bahía Blanca, de mucha envergadura. Lo que queremos es formar un registro de personas que van a poder anotarse en la página que después les vamos a hacer conocer a todos. O sea, esta información la estamos lanzando en este momento en forma genérica, después vamos a dar bien los datos de todo, pero lo que queremos es que toda aquella persona que quiera colaborar en el cuidado, protección y rescate de caballos, tanto judicializados, judicializados tanto por delito de maltrato animal o secuestrados en forma municipal por contravención a las leyes de tránsito, va a poder anotarse en un registro que vamos a poner a conocimiento público, vamos a exponer. Ya después vamos a decir bien a través de qué página, hay que crear una nueva página, es un movimiento bastante importante, pero es como para que lo vayan pensando, si querés trabajar con los caballos, si querés estar en contacto con los caballos maltratados que has visto más de una vez en fotos y por Facebook y has conocido las historias, vas a poder anotarte para poder conversar con nosotros y ser parte de un gran equipo con muchos colaboradores en donde las tareas van a estar asignadas de acuerdo a las capacidades de cada uno. No es fácil trabajar con caballos, pero digamos, es un equipo de gente que además va a estar formado, van a recibir instrucción de gente que realmente trabaja hace muchos años con caballo y que sabe, no solamente veterinarios. Así que creo que es más que importante, porque en Bahía Blanca no se hizo nunca, y me animaría a decir que no se ha hecho nunca en la mayor cantidad de provincias del país. Un registro público
con apoyo de organismos gubernamentales. Y fundamental tener en cuenta que va a ser un voluntariado preparado. Eso es importante. Todo aquel que quiera, como dice Marisa, ayudar, colaborar, estar en contacto, previamente va a ser instruido, va a ser educado, entre comillas, con relación a cómo manejarse con los caballos, porque no es fácil. No es fácil y yo quería agregar que, digamos, lo que pedimos cuando decimos ponemos en conocimiento público este registro, es que realmente lo piensen bien, porque ustedes también piensen que capacitar a una persona para cuidar caballos es una inversión en tiempo, es una inversión en dinero, es algo muy importante. Entonces, no que sea algo que se les ocurra, si realmente sienten que tienen esa vocación, han estado en contacto con caballos o no, pero pueden comprometerse de forma seria, entonces sí pueden anotarse en este registro y cada una de estas personas va a conversar con nosotros en forma separada. En realidad lo que quiero comentar al respecto es que esto es algo que no se dio nunca en el país. Estuve mirando los registros y no hay en todo el país ningún antecedente que una fundación en forma totalmente gratuita, con colaboradores totalmente ad honorem, con gente preparada que también trabaja ad honorem, conjuntamente con organismos gubernamentales, se hagan cargo de la protección de animales que sean judicializados o municipalizados o también entregados en forma voluntaria. Porque muchas veces pasa que existen familias que ya no los pueden mantener por H o por B o animales que tienen determinadas enfermedades, los cuales es muy costoso la mantención y a partir de allí deciden la entrega, ¿no? Entonces, todos este tipo de equinos que vamos a encontrar van a poder ser resguardados a través de esta fundación que prontamente vamos a dar a publicidad. Lo importante es que la gente que quiera colaborar con esto lo haga no con dinero, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con tiempo. Es lo fundamental para llevar a cabo este proyecto que, como dijo la doctora, es de gran envergadura. No, y quería agregar que, bueno, después se van a publicar bien todos los datos, pero la creación, o sea, la puesta en funcionamiento de una entidad, una persona jurídica, con el fin específico de trabajar en el rescate y protección de los caballos. Esto también me parece novedoso tratándose del tema caballos, porque sí tenemos muchas asociaciones dedicadas a los animales domésticos, a perros y gatos. Esto es algo animales. A pequeños animales. Esto es totalmente novedoso. Perdón, también es importante destacar que también tenemos cerca de nuestra ciudad, en Villa del Mar, una asociación, mejor dicho, una fundación que es FRAM, que se ocupa precisamente de animales marinos, con el mismo criterio, es decir, tienen voluntarios preparados, capacitados, y que ponen mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas ganas por cuidar muchas veces a esos animales que rescatan, lobitos, gaviotas, hasta en una oportunidad ha habido la circunstancia de una ballena. Es decir, es gente que se ocupa y que a la vez lo hace ad honorem y recibiendo alguna que otra vez alguna colaboración externa. Pero bueno. No, y yo quería decir que el trabajo con animales marítimos es de los trabajos más complicados que existen. Es muy complicado, a mi criterio es mucho más difícil que el trabajo con animales con los cuales uno tiene contacto en tierra. Bueno, en algún momento vamos a recibir también a la licenciada Victoria Mazzola, que es la presidenta y fundadora de FRAM, para que nos cuente todo lo que está haciendo, que realmente es mucho en Villa del Mar. Y antes de pasar a aprovechar a nuestra invitada de hoy, me gustaría también decirles que el próximo jueves vamos a tener, o personalmente o en una entrevista que le hagamos con anterioridad, si como hoy, por ejemplo, no podría estar porque está en sesión, con el doctor Matías Italiano, que ha sido un gran gestor de todo esto que está sucediendo en el Honorable Consejo Deliberante. Es verdad, tenemos el apoyo, la verdad que eso es muy importante para quienes trabajamos en este tema de animal. Una cosa para cerrar, tema equinos que estaba comentando recién Marisa, es que en la Argentina la única fundación que tenemos es la de Frank Weber, pero que surge a partir de una impronta que viene del exterior. En realidad esto es netamente de Bahía Blanca, ¿no?
Si no tenemos absolutamente ningún contacto con ninguna otra fundación ni nada, es de nacimiento propio por un problema propio y de soluciones propias. Lo intentaremos hacer lo mejor posible, a veces nos equivocaremos, somos seres humanos seguramente, pero bueno, todo está en función de... ¿Seguramente nos equivocaremos o seguramente somos seres humanos? No, yo creo que seguramente somos seres humanos. Ah. Equivocarnos jamás. Bueno, a todo esto, me gustaría un poco que Jessica nos hable del tema particular que nos convoca hoy, que es envenenamiento, pero antes de Jessica, yo sé que Regina ha recibido información de actualidad al tema envenenamiento sobre un allanamiento que se realizó, creo, en Mendoza, ¿no? Sí, por lo pronto esto es lo que nos dice la comunicación vía Face, que el día 29 de octubre, es decir, ayer, se produjo un allanamiento al domicilio de un hombre de 58 años, quien aparentemente había provocado la muerte de varios animales de sus vecinos y que fue denunciado precisamente porque había sospechas de que los fallecimientos que se habían producido en los alrededores eran producto de las sustancias que este hombre había distribuido. En el allanamiento se le encontraron armas de fuego, aves exóticas, trampas y botellas de tóxicos. Esta es una forma de mostrar que, como yo bien lo puse en mi Face, se puede. Es decir, si hay un denunciante comprometido, si hay personas que son capaces de salir como testigos, si hay voluntad, se puede poner un límite, se puede poner un coto, se puede hacer que esto deje de suceder, para que aquel que tenga la intención de envenenar un animal sepa que no se la va a llevar de arriba. Es importante volver a informar, como siempre lo hacemos, a la población respecto a que se deben recoger pruebas en los casos de envenenamiento. En ocasiones, antes del envenenamiento del animal, la persona que perpetra los hechos ya amenaza al dueño de los perros. Recuerden, porque generalmente en el caso de envenenamiento, salvo algunas personas que no están muy bien, es un problema entre vecinos el envenenamiento de perros. Por ende, cuando ya han recibido amenazas de envenenamientos de su perro o algo por el estilo, lo importante es que los vecinos acostumbren a sus mascotas solo a comer alimento dentro de su casa y no de la vía pública. En el caso que así lo hicieran, recojan por favor las pruebas de lo que su mascota comió, saquen fotografías y busquen testigos. Todo esto es sumamente importante al efecto después de probar el delito. Eso, recordemos que en Bahía, a colación de lo que decía Regina con Mendoza, en Bahía, bueno, tenemos el caso de Pelusa, un caso de envenenamiento también, en el cual se sospecha también que han existido envenenamiento de otros animales del mismo sector, y bueno, se reunió todo esto que vos estás diciendo, Ale. Testigos, la prueba de lo que supuestamente sería la sustancia tóxica, se pidieron un montón, ya lo comentamos en el programa anterior, pero bueno, en Bahía se inició judicialmente el tema de los envenenamientos con la denuncia de Pelusa. Volvemos a recordar que el veneno suele estar camuflado en la comida de las mascotas, así que por favor recojan una muestra de lo que el animal comió, saquen fotografías, busquen testigos. Esa es la única manera de frenar a un envenenador. Bueno, ahora Jessica, te vamos a torturar con preguntas, te vamos a dar un mínimo de libertad para contestarle y te vamos a seguir torturando. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. La pregunta típica, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra mascota está envenenada? Bueno, es un tema muy amplio para hablar y hay un montón de sustancias tóxicas que pueden estar hasta en nuestra propia casa. Pero generalmente en estos casos de intoxicación, los signos más comunes pueden ser hipersalivación, es decir, el animal tiene mucha saliva o espuma en la boca, pueden tener temblores musculares, que dependiendo la cantidad de tóxico ingerido pueden ser desde temblores musculares hasta convulsiones, ¿sí? Puede haber midriasis o miosis, que es las pupilas dilatadas o contraídas, vómitos, diarrea, el animal puede estar caído, puede caerse y no poder levantarse, pedaleo en sus miembros. Dependiendo del tóxico,
va a ser la signología que da, y también dependiendo la cantidad de tóxico que ingiera. Muchas veces una signología leve, como les decía, no pueden aparecer todos estos signos, y en intoxicaciones graves puede haber hasta bradicardia, disnea, que es la dificultad respiratoria, o una angustia respiratoria. Pueden llegar a ver la lengua o las mucosas azuladas, eso es por falta de oxígeno, y si no se actúa con rapidez o dependiendo de la potencia del tóxico, puede llegar a causar la muerte también, en un tiempo muy breve. Jessy, ¿cuál dirías vos que son las sustancias tóxicas, sin hablar específicamente de venenos, que tiene una acepción sí, química, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias tóxicas más frecuentes que vos ves en tu experiencia clínica, con las cuales suelen o tratar de envenenar un animal, o a veces por un error morir envenenado un animal? ¿Qué es lo más común? Porque estas son las cosas que se pregunta la gente. Mira, lo más común son los órganos fosforados, los órganos clorados. Explícale a la gente en qué están. Las piretrinas también, a grandes rasgos, ¿no? Se encuentran en las pipetas para matar pulgas y garrapatas. En algunos o sea, eso lo pueden ingerir y es venenoso para ellos. Por eso mismo les decía, un mal uso muchas veces no significa que un vecino nos tenga rabia y quiera envenenar a nuestro perro, sino nosotros también podemos llegar a intoxicarlos. El mal uso de algún producto para matar pulgas y garrapatas puede llegar a intoxicar, ¿sí? Por ejemplo, hay productos de uso veterinario, pulgicidas, garrapaticidas, que no se pueden usar en felinos, y muchas veces la gente lo tiene y dice, voy a pasarle al gato también, y el gato llega a la veterinaria con convulsiones, con todos estos signos que yo les dije. A veces los collares antipulgas también suelen llegar o decir, bueno, tengo una pipeta para de 40 a 60 kilos. La reparto entre mis perros a ojo. Claro, ¿sí? Tengo dos perritos de 10 kilos, de hasta 10 kilos, y el gato. Entonces, con la misma pipeta me ahorro unos pesos y le pongo a los 3. Eso puede llegar a intoxicarlos, porque uno pone a ojo una dosis, o claro, si los gatos tienen un hábito de acicalamiento muy importante. La zona, generalmente donde se le aplica la pipeta, que es en el cuello, si discurre el líquido, ellos llegan a lamerse, lo ingieren y se intoxican. Claro. Mira vos, eso no lo sabía. Jessy, por ahí, eso estamos hablando de sustancias que uno habitualmente puede tener en su casa. Sí. Si vos dijeras hacia afuera, ¿no? En casos intencionales, ¿qué es lo más común que se suele ver? Así a nivel muy general. Mira, el veneno para babosas y caracoles, el metaldehído, muchas veces causa problemas hepáticos muy severos, ¿sí? Viene en forma de pellet, viene en forma líquida, sí, puede llegar a mezclarse en un alimento y lo ingieren. Algún insecticida, ¿sí? En forma granulada. Los rodenticidas, ¿sí? El veneno para rata, los cebos. Lo que pasa es que ese tipo de venenos tienen otro mecanismo de acción, ¿sí? No causan esta signología, sino que son anticoagulantes. Sí. Entonces, tal vez es la exposición a ese tipo de venenos, nosotros empecemos a ver la signología en forma más retardada, ¿sí? Hay varias generaciones y han ido modificando los venenos porque los roedores son animalitos muy inteligentes. Entonces, si el tiempo era muy corto el periodo entre el consumo del cebo y la muerte, identificaban como la causa de la muerte a lo que habían comido. Claro. Entonces, ahora los hacen más retardados, el mecanismo de acción del anticoagulante. Claro. Como signos, en el caso de la ingestión de esos productos, vamos a ver hematomas, ¿sí? A cualquier golpe, y más se nota en los animales de piel clara,
hematomas sobre todo en el vientre, en las partes ventrales del cuerpo. Podemos llegar a ver encías sangrantes, anemia, y depende la dosis también ingerida es el tratamiento. Pueden llegar a requerir hasta una transfusión. ¿Hay alguna posibilidad que yo tenga en mi casa de hacerle alguna atención, algún primer auxilio, si me doy cuenta que tiene alguna de la sinología que vos estás planteando? Sí, en realidad lo primero que habría que hacer es tratar de identificar lo que consumió. Si es algo que está en tu casa, tratar de ver el prospecto, ver el tipo de veneno que tiene y enseguida llamar al veterinario. Muchas veces la gente lo que hace es, te dice, no, porque le di aceite de tomar o le di leche. No siempre sirven darle eso. A veces lo dañamos más, ¿sí? A veces, muchas veces te dicen, no, porque lo hice vomitar. Si ingirió, por ejemplo, una sustancia corrosiva, por ejemplo, lavandina, hacerlo vomitar es más corrosivo aún para el aparato digestivo. ¿Sí? Fue y volvió. Sí, y además el ácido clorhídrico del estómago también es muy corrosivo para el esófago. Entonces, no siempre causar el vómito está bien, ¿sí? Claro. Dependiendo, sí, obviamente. Si sabemos lo que tiene, te puedo decir, bueno, hacelo vomitar. Lo más común que se usa para hacerlo vomitar en forma casera es agua oxigenada, darles de tomar agua oxigenada mezclada con un poco de agua o agua con sal. Una salmuera, agua con bastante sal, cosa que eso causa vómito. ¿Sí? No mostaza ni esas cosas porque también son bastante erosivas para el tracto digestivo y después quedan con si zafan, digamos, de la intoxicación, quedan con una gastritis bastante importante. Por supuesto que siempre dejamos a salvo el hecho, llame al veterinario. Porque, no, obviamente, eso evitaría ejercer el vómito, evitaría que se siga absorbiendo más el producto que le está causando la intoxicación. Siempre y cuando sepamos más o menos qué es lo que ingirió. Exactamente. Y, perdóname, antes de las 3 horas de ingestión tiene que ser. En forma, si vos lo ves ingerirlo, podés hacerlo vomitar, claro, para evitar la absorción del tóxico, pero ya después, pasado un tiempo, no es lo mismo que nada. Eso es lo que me preocupaba a mí, porque permanentemente leemos que cuando hay casos de envenenamiento, todo, que la gente publica y comenta y da los remedios caseros, y me parecía importante que le quede claro a la gente que no existe una forma genérica de auxilio, sino que tiene que ver, porque realmente podemos perjudicar más a uno a un animal, sino que tiene que ver con el tipo de sustancia tóxica que haya ingerido. Porque es permanente esto de denle sal, induzcanle el vómito, o sea, la gente tiene que tener claro esto. A veces es muy difícil poder identificar lo que ingirió, pero yo no sé, tal vez me equivoque, pero ante la duda me parece que lo mejor es no utilizar ningún remedio casero y llegar lo antes posible al veterinario. Exactamente, que llamen al veterinario. Te doy un ejemplo en el cual podrían actuar en su casa en forma inmediata. Si la causa de intoxicación ingresó por vía cutánea, ¿sí? El caso de las pipetas, los collares antipulgas o algún producto, esos fluidos que existen de uso ambiental, que se te ocurrió bañar al perrito porque tiene garrapatas y le echaste, muchas veces aparecen con signos de intoxicación. Los más leves pueden ser una urticaria, sí, prurito, mucho eritema, la piel colorada. Ahí sí, bueno, lo llaman, lo que tienen que hacer es bañarlo, siempre manteniendo la temperatura corporal lo más normal posible, ¿sí? Porque muchas veces la hipotermia, que baje la temperatura del cuerpo, potencia el efecto de algunos venenos o algunos tóxicos. Lo pueden lavar con detergente para los platos, ¿sí? Y sacarle la mayor cantidad de producto posible y secarlos, ¿sí? Eviten usar, por ejemplo, en el caso de sustancias que se peguen
que sean derivados del petróleo, pegamentos, que también suelen intoxicarlos, con aceite de oliva pueden llegar a despegarlos. Pero bueno, eso sería un caso en que vos evitás que se siga absorbiendo vía cutánea, lo bañás bien y después te da tiempo a llegar al veterinario para que lo examine, ¿sí? Si la signología es leve. Obviamente que si el perro está con convulsiones o el gato, porque la pipeta que se lamió lo intoxicó, no te vas a poner a bañarlo, ¿sí? Eso siempre en caso de intoxicaciones leves. Si no, eso se hace en la veterinaria después, una vez que con medicación, viendo venosa, se retire el tóxico una vez estabilizado el animal. Esos venenos que aparentemente están dejando en las plazas, ese polvito blanco que aparentemente, siempre digo esa palabra porque es lo que comentan y yo no tengo registro de que así sea porque no lo he visto, que han ingerido animales y han fallecido a consecuencia de eso. ¿Qué puede ser? Mira, podrían llegar a ser o algún órgano fosforado o algo. ¿Qué es un órgano fosforado? Un órgano fosforado es una sustancia, ¿sí?, que te actúa a nivel nervioso, ¿sí?, de la conducción nerviosa, que muchas veces está en lo que yo les comentaba anteriormente, en pulgicidas, pipetas, que sirven para matar ácaros. ¿Sí? ¿Y hay alguna sustancia que utilice la gente del campo, algo por el estilo? Porque eso me lo habían comentado en Puerto Deseado, que aparentemente consideraban que los animales que estaban siendo envenenados con un tipo de veneno que se le vendía a la gente del agro. Claro, hay agroquímicos muy potentes. El gamesán, por ejemplo, es uno. Claro, tienen, yo creo que básicamente deben ser los mismos, nada más que en dosis mucho más elevadas, que te sirven para matar cualquier insecto. Claro. El mecanismo de acción es el mismo, el tema es la cantidad de tóxico que tienen. Claro, sí, ahora sí entiendo. Vos en una pipeta no vas a, tal vez sea la misma piretrina que puede haber en algún insecticida, pero no tiene la misma concentración. Claro, sí, porque precisamente cuando nosotros estábamos tratando de investigar qué tipo de veneno era, en este caso te estoy hablando específicamente de Puerto Deseado, porque no sabían qué era lo que estaba pasando, porque la cantidad de animales muertos eran demasiadas, hablaban de que mucha gente equivocadamente habla de la extrignina, y que la extrignina hace muchos años que no se vende más y que no es precisamente ese elemento o esa sustancia el posible veneno que estuviera actuando. Y hablaban precisamente de agroquímicos. Claro, la estrinina en realidad no está autorizada la venta al público, ¿sí? Antiguamente se usaba como veneno para ratas también. Claro. Existen otro tipo de venenos que se utilizan mucho en las curtiembres para la cura de la lana, del cuero, específicamente, que son bastante potentes, similares a la estrinina, pero son de venta libre para el agro, ¿no? Claro, por eso era lo que estaban hablando precisamente, del tema de que fuera en venta libre para el agro. Entonces era como que muy difícil llevar un registro o averiguar quién lo había comprado específicamente para utilizarlo como veneno para estos animales, porque precisamente en Puerto Deseado hay muchísima gente que compra esto para sus propios... claro, dado lugar, claro. Pero nosotros en Bahía Blanca creo que tenemos otra realidad que no tiene que ver con esto, porque no se han dado envenenamientos en zonas, digamos, semiurbanas, sino justamente en plazas urbanas, en lugares, en barrios muy, muy poblados, y que tiene que ver más con la actividad de alguien que no podemos especificar hasta el día de hoy. Presuntamente podríamos tener algunos datos, pero nada más. Conforme lo que nos comentó la Fiscalía en la reunión justamente que se habló de maltrato animal, los puntos son muy disímiles en la ciudad. Han querido hacer una conexión, pero todavía no
no podemos tener en claro, ¿no? O sea No, porque precisamente la podría haber Fiscalía más de un autor. ha hecho un muy buen trabajo determinando en el plano de la ciudad los diferentes lugares donde se han dado diferentes denuncias, y ojo que estamos hablando de las denuncias que ellos tienen conocimiento. Lógico. O sea que debe haber otros que o no saben, o tal vez ni siquiera saben que su animal se murió envenenado. O sea, se murió y bueno, es posible que digan, pobrecito, se murió porque estaba viejo, se murió porque tuvo un ataque cardíaco y bueno, no saben que está envenenado. Y así todo, Fiscalía ha hecho un excelente trabajo, pero bueno, ahí seguimos. Yo tengo un par de preguntas para hacerte, Jessy. En el caso de envenenamiento por monóxido de carbono, ¿qué es lo primero que debe hacer? Es muy fácil la respuesta, te voy a poner un 4, pero así, facilito. ¿Qué es lo primero que se debe hacer cuando se nos envenena un animal con monóxido de carbono? Sacarlos al aire, ¿no? ¿Está bien? Sí, no, exactamente. Ventilar todo o llevarlo a un lugar donde pueda respirar una proporción de oxígeno mayor al lugar donde estaba. O sea, digamos que hay algunas pautas que se pueden llegar a tener en cuenta en diferentes casos de envenenamiento. Recién diste la pauta de monóxido de carbono, o en el caso de la lejía, que... Otra cosa con respecto a la lejía o a productos corrosivos. Perdón, esa es una palabra bahiense, ¿saben? ¿Lejía? Claro. Sí. O sea, la lejía no existe, como no existen las masitas, como no existen los cufas, esos existen exclusivamente en nuestra ciudad. Esto es una nota de color, perdón, no tiene nada que ver con el derecho animal. ¿Vos sabés que a mí me pasó cuando yo me vine de Mar del Plata a vivir acá, que allá se le dice, a usted le dicen cara sucia, allá se le dice torta negra? Y cuando pedí una torta negra me quedaron mirando. Claro, igual cuando yo pedí en La Plata, cuando me fui a estudiar, y le dije a un chico cufa, me miró como diciendo, ¿qué es eso? No, eso era por la edad, Regina. Bueno, bueno, pero igual que lejía. Lejía es una palabra bahiense, vos decís lejía en La Plata, no saben de qué estás hablando. Bahiense y antigua de hace 70 años. Bueno, eso es por la edad, chicas. Bueno, por eso digo lejía. Elemento corrosivo. Perdón, no sé cómo te entendió Jessica, que es mucho más joven que nosotros. Porque se lo había dicho antes de que entrara acá. Lejía es lavandina, Jessy. Lejía es lavandina. Bueno, pues no, si no vas a hacer pensar que ella también tiene nuestra edad y eso no es cierto. No es verdad. No, pero la he escuchado, Lo que pasa es que es muy culta, por eso. Es verdad. La he escuchado. El tema es, decíamos, en el caso de monóxido de carbono, bueno, ventilar el ambiente, sacar al animal. En el caso del envenenamiento común, que los animales suelen envenenarse por allí tomando un balde que la señora está limpiando y tiene lavandina o tiene algún desodorante de piso. No hablemos de los pulicidas y todo lo demás, ¿no? En esos casos, ¿qué es lo apropiado para ese animal? Es muy importante que dejen secar bien las superficies. Eso era lo que te quería decir. Antes de dejar ingresar al perro, ¿sí? Porque se pueden absorber por los pulpejos, por vía cutánea. Esa es una forma de absorción. Y si llega a ser lavandina o alguna sustancia cáustica, sí puede llegar a causar úlceras, o que lo ingieran también. Tal vez no sean tan tóxicos como para causarle la muerte. Yo tuve un caso el año pasado de una señora que había tirado soda cáustica en una de las rejillas de su casa y la gata la había lamido, ¿sí? Me llama, que la gata no comía hacía 2 o 3 días, cuando la voy a ver, le miro la boca, era una úlcera. Le empecé a preguntar, a ver si había tirado alguna sustancia, o si había sido esto en forma, si la gata había empezado a comer a dejar de comer en forma gradual, o había sido en forma abrupta, me dijo, hasta que llegó a la conclusión de que había sido eso lo que le había provocado las úlceras. Con antibióticos, ya, digamos, el mal ya estaba hecho, ¿no? Pero bueno, la idea era que mejorándole el dolor que también causa, son zonas con muchas terminales nerviosas, tanto los pulpejos como lo que es la mucosa bucal, muy dolorosa, y en el caso de los felinos enseguida dejan de comer. Entonces, con un tratamiento adecuado, bueno, el epitelio de la mucosa bucal volvió a crecer,
y arrancó a comer de nuevo. Pero eso es algo que tienen que tener en cuenta, de no tirar y dejar que se seque en los pisos, porque también pueden llegar a intoxicarse o lamerlo. Entonces, a ver si hicimos bien los deberes. Estos que estamos hablando son datos informativos, pero en definitiva el consejo es, si bien hay que actuar con rapidez, hay que ser calmos y cautos para determinar el tipo de veneno y a partir de ahí llevar informe inmediata, determinando ya el veneno al animal al veterinario, porque en muchos casos el tratamiento es específico y si le damos otra cosa le podríamos causar más mal que bien. Exactamente. Y una cosa que quería decirte, cuando hablabas de pruebas, de que saquen fotos o si ven lo que ingirió, muchas veces cuando vomitan o que se hacen, a veces en la veterinaria se le hacen, está indicado hacer un lavado gástrico para sacar el producto ingerido y evitar que se absorba más. Eso puede servir como prueba, se puede analizar y se puede detectar el veneno. No en todos los casos, no todos los venenos, está bien, pero algunos pueden llegar a detectarse en el vómito. Tengo una pregunta para hacerte. Hace muchos años me envenenaron un perro. Lo tuve internado 3 días y finalmente falleció. Mi perro tuvo una reacción terrible a lo que era la luz, los sonidos. Tuvo que estar en oscuridad, en un lugar que me habían dicho que lo mejor era que estuviera internado, porque yo tenía los niños chiquitos en ese momento, y bueno, y que a partir de ahí iba a tener que tener cuidados específicos, que si pasaba las primeras 48 horas había una posibilidad de que se salve, no lo logró. Pero a partir de esos síntomas tan específicos, me dijeron los veterinarios en ese momento, les mando un saludo, no recuerdo el nombre, porque fue hace 30 años atrás, que se podía determinar el tipo de veneno por este tipo de síntomas específicos. Ese es el típico síntoma del envenenamiento por estricnina. Pues responden en forma exagerada a estímulos visuales, auditivos, por eso hay que tenerlos bajo internación, sedados, luces apagadas, sonidos muy suaves, hay que moverse en forma muy suave, porque cualquier estímulo puede provocarle una convulsión, una crisis convulsiva. Pero eso sigue sucediendo, es decir, sí. ¿Hay gente que puede obtener estricnina en alguna parte? En teoría no es de venta libre, pero sigue apareciendo a veces. O sea, la pregunta iba a ver si vos tenías conocimiento de que haya algún animal o alguna persona eventualmente envenenada con Yo nunca vi. Nunca vi un caso de envenenamiento por estricnina, pero es típico. Es la típica signología, que te dicen que hablas y el perro empieza con sacudones, o la luz también los estimula en el exceso. caso de mi perro, que era un Doberman, fue atendido en forma inmediata. Pero lo que estamos hablando ahora de estos envenenamientos, hay muchos animales que son de la calle y cuando llegamos a conocimiento el animal ya falleció, entonces no podemos observar los síntomas también. Sí, de hecho, por ejemplo, uno de los casos que a mí me conmovió porque es la perrita de la mamá de una clienta mía que realmente lo único que había hecho esta señora era llevarla a la plaza a jugar con la perrita, se le murió en 1 hora. O sea, no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada, ni siquiera se dio cuenta de que tuviera algún tipo de síntoma. Sí, es verdad. Otra cosa que me dijeron en esa oportunidad, y no quiero hacer apología del delito con esto, entiéndanlo, ¿no? Que hay algunos venenos que si ingieren más, me decían, por ahí provocan menos daño que si el animal ingiere menos. Sí, a veces que ingieran dosis pequeñas en forma reiterada causa más daño que si ingieren en una sola toma una dosis mayor. Eso me hace acordar a las películas de o a los libros de Agatha Christie o de alguna historia de misterio donde te van envenenando de a poquito todos los días. ¿Viste cuando el marido le pone? Claro, exactamente, con cianuro. ¿Viste cuando le ponen pequeñas dosis de cianuro que después dice que tienen algo en las uñas? Como haces vos conmigo, Regina, con tus ideales. Me fuiste envenenando de a poquito. Mira ahora lo que soy. Bueno, pero lo mío es más grave porque no solamente es de a poco,
sino es increciendo. Totalmente, eso, o sea, y no sabes las consecuencias que puede tener. Aparte, como te dije, yo te voy a proporcionar todos los elementos para que cada vez trabajes más. Gracias, Regina, muy amable. ¿Tenías una pregunta, Sí, Marisa? no, yo quería decir una cosa que ya nos tenemos que ir, pero lo vamos a poder tratar bien con Jessy, que va a explicar un montón o la parte médica. Hago una pregunta al final, porque me parece que es interesante. ¿Castrar a una perra y dejarla en la vía pública no constituye delito de maltrato animal? ¿Esa pregunta era para Jessy o no, para nosotros? Con Jessy, lo que le estoy diciendo a Jessy es que ella va a hablar, tal vez en el próximo programa, de la castración y todo lo que le puede suceder a un animal que sedado lo dejan en la calle recién castrado. Entre las cuales, por ejemplo, le puede ocurrir que se muera de un tétano por infección en la herida. Entonces, mi pregunta es, y esto va a la gente que entiende las consecuencias médicas y que está en derecho, ¿castrar y dejar animales en la calle no es delito de maltrato animal? Por supuesto que sí. Bueno, ya lo me vamos a parece hablar con... importante para ir cerrando que esta ha sido la primera visita de Jessica, porque Jessy nos va a seguir acompañando, nos va a seguir desasnando a algunos de todo lo que necesitamos aprender con relación a los animales. Y esa pregunta que acabas de hacer, Marisa, va a ser respondida cuando ella nos pueda contar qué le puede pasar a un animal. ¿Qué le puede pasar? Y de acuerdo a lo que le puede pasar, vamos a poder decir verdaderamente que constituye un delito de acuerdo a la tipificación de la 14346. Y el estado de indefensión absoluta en que se lo deja a veces hasta sedado. Es realmente grave y es una modalidad que vemos en Bahía Blanca. Chicas, yo las amo, las adoro, pero de acá nos tenemos que ir, sí. Nos van a correr, no nos queda más tiempo. Lo bueno es que me acabo de enterar que Jessica nos va a seguir acompañando, por lo tanto voy a tener a alguien a quien más torturar. Es decir, bueno, como todos los jueves nos despedimos de ustedes. Gracias, Jessy. Gracias, Jessy Guajardo, veterinaria que además siempre ha asistido a gran parte de nuestros animales. ¿Podés decir dónde estás? Yo tengo el consultorio en Rodríguez 787. Y yo soy su representante legal. Bueno, hasta el jueves que viene, Regina Adre, ¿quieres decir algo más? Sí, hasta el jueves que viene, y no se olviden que el jueves que viene lo vamos a tener, sea en el piso, o sea por una entrevista que le vamos a hacer al doctor Matías Italiano. Marisa. No, la saludo, espero poder hablar en el próximo programa. Qué taradura. No, me encanta que esté Jessy porque además a la gente le interesa mucho la parte veterinaria, que nosotros Jessica, no podemos. ¿Algo para redondear, agregar? No, gracias por la invitación y cuando quieran. Sos muy bienvenida. Muchas gracias. Quien les habla, Alejandra González. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Continental Bahía Blanca. FM 103.9. Gente de palabra. Argentino de poder sacar una diferencia importante y decisiva si es que se fue expulsado, cuenta como amarilla la expulsión.